tardes, hermanos queridos, los saludo en el amor del Señor Jesús. Es un gusto compartir la palabra y disponernos juntos este tiempo para honrar y exaltar a aquel que es más importante entre nosotros, ¿no? Al Señor Jesús, al Espíritu Santo, que se mueve en medio nuestro a pesar de la distancia, a pesar de que no estemos físicamente todos juntos. El Señor no tiene ningún impedimento, así que desde donde estés recibiendo este mensaje, te comparto esta palabra de parte del Señor, y el deseo es que el Señor te ministre así como me ministra a mí por la misma palabra. Unite un segundito conmigo en oración y pidamos juntos al Señor Jesús que Él aquiete nuestra mente, que Él sujete nuestros pensamientos, que nos ayude en este momento a darle mayor prioridad al Señor Jesús. No me mires a mí, tengo que ponerle una cara y un rostro a este mensaje, pero mi oración es que sea la palabra que necesitas. Padre amado, gracias por tu misericordia y porque tu promesa, Señor, de estar en medio nuestro cuando nos reunimos es una realidad. Te queremos honrar, te queremos, Señor, exaltar. Queremos, Señor, ponerte en el centro de todas las cosas, Señor. Por eso cualquier perturbación, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, Señor, cualquier situación del día, Señor, quizás fue un día difícil, pero todo, Señor, lo sometemos en este momento a ti. Señor, vos dijiste que nos ibas a dar tu paz, no la paz que da el mundo, Señor, la que das vos, Señor, la que viene por medio del Espíritu, Señor, a nosotros. Gracias, Señor. Ahora te abrimos el corazón, declaramos que sos el Señor, que sos la autoridad máxima, Señor, y queremos reconocerte, queremos humillarnos, queremos ponernos, Señor, bajo tu autoridad y darle a tu palabra, Señor, toda la atención que merece nuestro corazón, Señor, que merece este tiempo. Vos sos lo más importante, Señor. Por eso, hacia ti, Señor, dirigimos nuestros pensamientos ahora, los sujetamos, Señor, y te damos muchas gracias por habernos amado, Señor, y hacernos iglesia también, hacernos parte tuya, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, en la oportunidad pasada les hablé de cómo el Señor consoló mi corazón y seguí meditando porque no le pude sustraer, digamos, a esa escena de Jesús, Marta y María, todo el contenido que tiene, ¿no? Pero seguí meditando mucho y eso me impulsó a leer lo que estaba antes, ¿no? Muchas veces en los evangelios vamos a notar cuando queremos entender la intención con que el Señor Jesús hace algo, muchas veces tenemos una secuencia, tenemos una sucesión de situaciones que expresan mucho mejor en todo el contexto lo que el Señor está queriendo decirnos, ¿no? Entonces les voy a compartir lo que está antes, pero hay una palabra que también me sorprendió de parte del Señor, que está en uno de los profetas. Todos los profetas, dice el libro de Hebreos, que en otro tiempo hablaron a nuestros antepasados, ¿no? A nuestros padres, digamos, toda la descendencia que tenemos hacia atrás fue instruida, digamos, antes de Cristo por medio de los profetas, que eran llenos de conocimiento de Dios, de lo que estaba en el corazón de Dios, y lo daban a conocer al pueblo, ¿no? Daban las directivas de Dios, daban, digamos, a conocer, digamos, todo lo que estaba en el corazón de nuestro Padre Celestial. Pero hablaba por el Espíritu de Jesús, en realidad. Nosotros no somos conscientes de que antes que Cristo apareciera, se hiciera hombre, se manifestara en carne a nosotros, Él estaba en la presencia del Padre. O sea que todas las cosas que tenemos en la Escritura, de todas las cosas, digamos,
Jesús y el Padre fueron y el Espíritu Santo, digamos, fueron los impulsores y, digamos, la sabiduría de Dios eh, expresada, digamos, en estas tres partes de la Trinidad, que siempre estuvieron en un mismo acuerdo. Y cuando acá el profeta se refiere, es una palabra, digamos, para el pueblo de Israel, pero en realidad es el Espíritu del Señor el que está hablando. Y está, digamos, profetizando los días de Jesús y los días del Espíritu también. Entonces quiero que veamos una cosa hoy. En la Escritura dice que el Señor Jesús hablaba por parábolas y que no decía nada sin parábolas, ¿no? Si yo les muestro, hice un ejercicio de buscar en internet las parábolas. Muy sencillo, no. Hoy día tenemos tantas herramientas. Puse solamente parábolas, las tengo por acá. Puse parábolas de Jesús y me aparecieron dos listas. Les quiero mostrar dos hojitas. Una, dos. No lo van a leer desde ahí, pero hay 42 parábolas. Varias se repiten en distintos evangelios y algunas no parecen parábolas porque Jesús las cuenta, digamos, y en los evangelios por ahí no tenemos el título parábola de tanto, pero Jesús lo cuenta como ilustraciones mientras está explicando algo. Y cuando, digamos, vi que había tantas parábolas, dije, por eso Jesús hablaba por parábolas. Y hay una intención en el corazón del Señor de hablar por parábolas. Y eso es lo que yo quiero, digamos, ilustrar un poquito hoy. Porque la oportunidad anterior yo les hablé de que el Señor Jesús busca establecer un pacto también con nosotros, ¿no? El pacto para el pueblo de Israel estaba expresado en la carne por medio de la circuncisión. Pero el nuevo pacto, el que trajo Jesús, está expresado, digamos, por medio del Espíritu y es no en nuestra carne, no es algo externo, sino es algo interno, algo en el corazón. El Señor quiere circuncidar nuestro corazón. Para circuncidar es una pequeña operación, será, digamos, una operación ambulatoria, como sea, pero es una pequeña operación. Ahora, cuando Dios tiene que operar nuestro corazón, ya no es una cirugía menor, ya es una cirugía mayor. Qué diferente sería, nosotros no tendríamos la capacidad de ser operados a corazón abierto si no estuviéramos totalmente dormidos, ¿no? Si no estuviéramos anestesiados. Y Dios es como que en el Antiguo Testamento hablaba por los profetas y hablaba sin anestesia. Hablaba, digamos, directamente y decía, voy a hacer esto. Ahora lo que yo voy a leerles, que está en Ezequiel, va a sonar así, como una operación sin anestesia. Pero dice Hebreos que luego de que Dios habló en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días, o sea, en el día que estamos viviendo nosotros ahora, y hace 2000 años atrás que viene hablando de esta manera, utilizó a su Hijo y utiliza a su Hijo y lo pone en el centro de todas las cosas. Y eso tiene mucha lógica cuando vamos, por ejemplo, a las cartas de Pablo y en Colosenses vemos que Pablo está diciendo a la iglesia que todas las riquezas, digamos, del conocimiento y de la sabiduría están encerradas en Cristo. Y después dice también que todas las cosas fueron ordenadas hacia Cristo, ¿no? Como que Él está en el centro realmente de todas las cosas. Y por algo también Dios, el Padre, le dio el nombre que es sobre todo nombre al Señor Jesús, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla y se someta, digamos, todo espíritu, ¿no? No solamente todo espíritu humano, sino todo espíritu de las tinieblas, no tenemos que aclarar que en el cielo todos hacen la voluntad de Dios y todos se someten voluntariamente porque aman al Señor Jesús. Pero una cosa es someterse ante el Señor Jesús por amor y otra cosa es tener que someterse por no resistir el poder, la autoridad que ejerce sobre nosotros el Señor, ¿no? A pesar de que esa no sea nuestra voluntad. Es muy diferente. Pero bueno, no quiero distraer de cuál es el punto. Lo que yo les quiero mostrar es que antes de esta
situación de Marta y María, hay una parábola precisamente. Y acá el Señor Jesús va a mostrar la diferencia entre lo que es operar con anestesia. Las 42 parábolas encierran la vida, encierran el misterio, encierran la totalidad del reino de Dios, digamos, de todos los tiempos, encierra, digamos, el propósito de Dios, encierra el juicio, encierra, digamos, encierran todo lo que está en el corazón de Dios. Pero la diferencia es que como son ilustraciones y como, digamos, la mayoría no las puede comprender, en eso consiste la anestesia. A nosotros, cuando somos discípulos, se nos explican todas las cosas. Es como que Dios utiliza estas parábolas, nos opera con anestesia, y después de que, digamos, nosotros estamos delante de estas parábolas, las leemos, las meditamos, en el Espíritu Dios hizo algo en nosotros, ¿no? Para nosotros el hecho de la revelación es es como, digamos, darnos a conocer los tesoros del reino de Dios. Dios los comparte solamente con aquellos que lo aman. No son para, digamos, gente que desprecia las cosas sagradas de Dios. Porque precisamente Jesús en algún momento dijo: no tiren perlas a los cerdos. O sea, las cosas sagradas tienen que ser para aquel que lo sepa valorar, porque si no, de golpe se vuelven contra nosotros, pisotean las perlas, y ese no es el propósito. Dios cuida mucho lo que es de Él. Dios lo resguarda, a tal punto que cuando nosotros meditamos en que cuando surgió el pecado, la rebelión en la presencia de Dios, Dios quitó a Satanás de su presencia, y con Satanás a todos los que estaban en la misma condición que él. Barrió, no le importó la cantidad que eran, sino que le importó preservar, digamos, su reino, preservar la santidad, preservar todo aquello que es para beneficio de todos. En cambio, el pecado, la maldad, arruina, corrompe, mata, roba, destruye, ¿no? Es el propósito del pecado y de todo lo que hace Satanás y su reino. Dice Ezequiel, capítulo 20, esto es una operación sin anestesia. Cuando los traiga de regreso a casa desde el destierro, ustedes serán para mí como un sacrificio agradable. Desplegaré mi santidad por medio de ustedes a la vista de todas las naciones. Entonces, cuando yo los regrese a la tierra, que mediante un juramento solemne prometí darles a sus antepasados, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Y sabrás, pueblo de Israel, que yo soy el Señor, cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión. A pesar de tu perversidad, yo, el Señor soberano, he hablado. Después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, ponte de cara al sur y denuncia a esa región. Profetiza contra los matorrales del Negev. Dile al desierto del sur: esto dice el Señor soberano, oye la palabra del Señor. Te prenderé fuego y se quemará todo árbol, esté verde o seco. Las horrendas llamas no se extinguirán y arrasarán con todo, desde el sur hasta el norte. Entonces el mundo entero verá que yo, el Señor, prendí este fuego, que no se apagará. Entonces dije: oh Señor soberano, la gente anda diciendo de mí, él solo habla en enigmas. El profeta estaba diciendo estaba anunciando algo que se iba a cumplir en Jesús, que iba a hablar. Acá, digamos, usa la palabra enigmas, pero otras versiones usan la palabra parábola. Es precisamente esa capacidad que tiene el Señor de querer operarnos, de querer, digamos, que su agudeza se meta en nosotros, pero con esta protección, ¿no? Con esto, qué feo que es si tuviéramos que ser operados sin anestesia. Nos resistiríamos. Yo he visto alguna película de esas de guerra de otras épocas, ¿no? Donde la ciencia no estaba tan avanzada y tenían que mostrar tras un biombo una situación como en sombra, pero tremenda, tremenda. Varios soldados sosteniendo uno que tenían que amputarle la pierna, los instrumentos quirúrgicos que usaban en esa época. Terrible, terrible.
Y eso habla, digamos, de la persona un poco que se resiste al trato de Dios, ¿no? Yo pienso que el trato que Dios nos da por medio del Espíritu Santo es un trato tan amoroso, tan cálido, que por eso se puede comparar al fuego, ¿no? Porque Dios viene y consume en nosotros, pero no saca solamente lo que no sirve, no nos hace un daño a nosotros nos hace bien, nos renueva, nos restaura, nos llena de su gozo, de su paz, crea vida en nuestro interior. Y sigue diciendo Ezequiel 21, luego recibiste mensaje del Señor, hijo de hombre, ponte de cara a Jerusalén y profetiza contra Israel y sus santuarios. Dile, esto dice el Señor, oh Israel, yo soy tu enemigo y voy a desenvainar mi espada para destruir a tu gente, a justos y a perversos por igual. Así es, eliminaré tanto a los justos como a los perversos. Sacaré mi espada contra todos los que estén en la tierra, desde el sur hasta el norte. El mundo entero sabrá que yo soy el Señor. Tengo la espada en la mano y no la devolveré a su vaina hasta que haya terminado su trabajo. Y no termina ahí, sigue un poquito más. Hijo de hombre, gime delante del pueblo, gime ante ellos con amarga angustia y el corazón destrozado. Cuando te pregunten por qué gimes, diles, gimo por la aterradora noticia que oí. Cuando se haga realidad, el corazón más valiente se derretirá de miedo. Toda fuerza se desvanecerá, todo espíritu decaerá. Las rodillas fuertes se debilitarán como el agua. Y el Señor soberano dice, está por llegar, ya está en camino. Bueno, esto lo profetiza Ezequiel. No sé exactamente, pero se supone que entre 600 o 700 años más o menos, no tengo la cifra ahora, antes de que venga el Señor Jesús, ¿no? Pero yo pensaba, uno ve, digamos, puede recorrer los evangelios y ve al Señor Jesús realmente. Uno no ve a Jesús con una espada, digamos, como si fuera un general hiriendo y lastimando. Uno ve a una persona dulce, una persona, digamos, llena de amor, llena de bondad. Dice un salmo, el Salmo 45, que la gracia se derramó sobre los labios de Jesús, ¿no? Cuando Jesús hablaba, había vida, brotaba vida, pero ¿qué pasa? Cuando Jesús tenía que reprochar el pecado y tenía que denunciar lo que estaba mal, esa agudeza hacía que muchos empiecen a tramar en su corazón, especialmente los religiosos, los fariseos, sacárselo de encima a Jesús y matarlo, ¿no? Porque no hay peor cosa que alguien que no quiere ser descubierto y, digamos, si una lámpara lo está alumbrando y uno va para otro lugar y de golpe la lámpara aparece y me alumbra nuevamente. Esa era la condición de hipocresía de todo, digamos, de gran parte del Estado de Israel, ¿no? Jesús acá, digamos, el Espíritu del Señor está hablando de que iba a prender fuego. Y Jesús, en las palabras, digamos, de Juan el Bautista, venía a bautizar con Espíritu Santo y con fuego, y a todos. Ese es el propósito, por eso que es un fuego que no se apaga, porque qué distinto que es interpretar, digamos, las profecías según el tiempo del Antiguo Testamento y después ver el cumplimiento tan diferente en la persona de Jesús. Ahora voy a ir al capítulo 10 de Lucas porque tengo algo que está antes. A ver. Vamos a leer Lucas desde el versículo 21 hasta el 37. Dice, en esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo,
benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas, acá está incluido Ezequiel, y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Yo me imaginaba mientras leía esto y comparaba lo que decía Ezequiel, si Ezequiel hubiera podido ver un instante, un día del Señor Jesús, hubiera sido, digamos, así todo fue fiel al Señor y digamos, terminó como todos los profetas, ¿no? A todos los profetas los mataron. Pero terminó, hubiera, digamos, sido, digamos, una cosa. Él lo veía en su espíritu, pero no lo podía ver como lo veían los discípulos. Por eso Jesús les está diciendo estas palabras, ¿no? A los discípulos: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Y sigue diciendo, cierto día, perdón, Dios tiene una manera, digamos, muy, muy particular. Cuando nosotros empezamos a tener, digamos, amor por las palabras del Señor y nos quedamos, digamos, como se quedaba María delante del Señor escuchando, es porque a pesar de que la espada sea aguda, uno podía entender que era para sanidad y era para bien y era para, digamos, conocer en profundidad el reino de Dios. No solamente para conocer como se conocía en el Antiguo Testamento, a un Dios distante, a un Dios, sino que de golpe Jesús estaba revelando cosas que habían estado escondidas desde siglos para el conocimiento de ellos. ¿Y qué decir después cuando vino el Espíritu Santo y cuando comenzó a revelar otras cosas más a los apóstoles, ¿no? Como a Pablo, que le reveló el misterio escondido de Dios, que era es eso que está encerrado todo en Jesús, ¿no? Que en Jesús están todas las cosas. Y por eso Pablo procuraba ganar a Jesús continuamente. Y decía que todas las demás cosas las tenía como por sin valor, comparado al bien supremo, que es ganar a Jesús. Entonces el versículo 25 dice, cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. En esto yo veía la misma actitud que tenía Marta cuando le reprochó al Señor Jesús, ¿no? No solamente no atendió a sus palabras, sino que le reprochó, tuvo una palabra de queja contra la hermana, no tuvo amor, o sea, no tuvo compasión, y encima se desubicó porque no estaba, digamos, tomando dimensión de la autoridad que tiene el Señor Jesús, ¿no? A pesar de eso, el Señor es compasivo, es misericordioso. Por eso hice ese paréntesis. Este maestro de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió el hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo,
Así es, ahora ve y haz lo mismo. Quería detenerme, esto está antes precisamente del encuentro de Jesús con Marta y María, ¿no? Jesús hacía todas las cosas en compañía de sus discípulos porque toda enseñanza, digamos, no solamente lo que salía por su boca, sino los tiempos, la forma en que se movía el Señor, todas las cosas representaban algo que más adelante se iban a dar cuenta, ¿no? La guía del Espíritu. El Señor, en su manera de moverse, les estaba indicando a los discípulos cómo iba a ser la guía del Espíritu después, de qué modo. Y acá había una situación, este hombre quería ganar la vida eterna, pero se excusaba, ¿no? Y como que le demandaba al Señor, bueno, Señor, o sea, como diciendo, no sé, enseñame vos cómo gano la vida eterna. No era sincero en su corazón. Y el Señor le tiene que ser muy, muy directo, ¿no? Y utiliza precisamente algo que le va a doler en el corazón. Pone como ejemplo de compasión a una persona que él despreciaba, al buen samaritano. Y yo pensaba, ¿no? En todo esto, y digo, ¿por qué esto antes de ir a la casa de Marta y María? Qué importante que es que entendamos que el Señor Jesús es el centro de todas las parábolas. Él está ocupando siempre la parte principal de la parábola. ¿Quién es acá el más importante en la parábola? Es el buen samaritano. No es la persona que quedó tendida en el camino, que lo asaltaron. Acá hay una ilustración. Dice que este hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén representa la casa de Dios y Jericó representa un poco al mundo. Este hombre, en un sentido espiritual, salía, digamos, de la casa de Dios, iba para el mundo. ¿Y qué pasa cuando nosotros salimos de la presencia de Dios y nos alejamos un poco? Nos espera el mundo y nos espera el enemigo que ya nos conoce y nos espera en cualquier camino para asaltarnos, para tomarnos por sorpresa, para lastimarnos, para dejarnos tendidos en el camino. ¿Quién es el que viene siempre a nuestro encuentro? El Señor Jesús, ¿no? Pero uniendo un poco esto a lo que yo les compartí la oportunidad pasada, cuando nosotros estamos llevando la buena noticia a los demás, somos el buen samaritano que va por el camino, de las personas que están... nosotros vamos siempre hacia el Señor, pero cuando, digamos, tenemos que ir hacia las personas que no están, que están sin Cristo, vamos a ir camino a Jericó. Y en ese camino nos vamos a encontrar con muchos que están lastimados y heridos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de corazón tengamos? Si nosotros no aprendemos esta lección de Marta y María y de que tenemos que, digamos, sujetarnos al Señor Jesús, a sus palabras, mantenernos en Él, aprender a humillarnos delante del Señor Jesús, ser como niños realmente, como decía el Señor, ¿no? Él ocultó, digamos, todas las cosas de los sabios y entendidos según este mundo y la reveló a las personas que son como niños o que son como María, ¿no? Que tienen un corazón sencillo, crédulo, que obediente, digamos, que confían en el Señor Jesús. María confiaba en el Señor Jesús. Entonces, fíjense qué importante que es también entender esto de la gracia de Dios. Acá está hablando de que el buen samaritano hizo todo lo que hizo, no dejó que el hombre herido hiciera nada, lo vendó, lo curó perfectamente, lo puso sobre su burro, lo llevó hasta un alojamiento, no hubo ningún esfuerzo de parte del que ya estaba herido, tampoco tuvo que pagar nada en la posada, todo le fue gratis, eso representa la gracia. La gracia es un periodo, dice que este hombre le pagó por adelantado al posadero 2 días, ¿no? Y le dijo que, digamos, que al día siguiente, digamos, ¿cómo dice? Perdón, porque quiero leerlo en el contexto de la versión que leí, ¿no? Dice, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre.
Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Está hablando de un periodo, no sabemos, bueno, yo puse 2 días, se me ocurrió. Es un periodo de gracia. Yo lo veo así. Nosotros predicamos las buenas noticias del Evangelio, Dios viene a nosotros, nos pone una persona que es el buen samaritano, que nos ayuda, nos atiende en el camino, pero no paga eternamente. Yo pensaba, ¿qué pasaría si ese hombre se hace el piola y se queda en la posada y se hace el herido, el que no se sana nunca, ¿no? Tarde o temprano el hombre que está pagando la posada dice, este es un vividor, este no está aprovechando la gracia para sanarse, sino que me está queriendo vivir a mí a costa mía, digamos, y está viviendo una mentira. Bueno, así yo veo cómo nosotros tenemos que expresarnos al mundo, ¿no? El Señor nos quiere utilizar como buenos samaritanos, pero también tenemos que entender que las demandas del Evangelio son ese tiempo, digamos, que el Señor nos da, digamos, como para sanar nuestro corazón. Después, digamos, las demandas son hasta el final. Tenemos que mantenernos, hay una demanda que nos va a acompañar todos los días. El que perseverare hasta el fin, este se salvará, ¿no? Pablo decía, cuidando la salvación con temor y temblor. O sea que, ¿a qué quiero ir con esto? Quizás vos tengas confusión del otro lado, porque por las mismas redes podés escuchar algo contrario a lo que yo te estoy diciendo. ¿Y dónde está la confusión? La confusión está en que cuando el hombre quiere tener seguidores o quiere, digamos, ser más complaciente con las personas para que el mensaje no resulte chocante, tratan de amortiguar, digamos, el peso del Evangelio y no es posible. Dios tiene una manera, que es por medio de parábolas, de enseñarnos las cosas profundas y nos opera con una anestesia que él tiene. Dios tiene gracia y tiene verdad. Y una cosa y la otra van juntas, no pueden ir separadas. Entonces, amigo querido, vos hermano que estás del otro lado, yo quiero animarte porque somos nosotros los que tenemos que llevar las buenas noticias hasta el fin, hasta que el Señor venga a buscarnos o hasta que nosotros vayamos con Él. Nuestra función en todo momento es seguir anunciando buenas noticias. Cristo es el buen samaritano que viene a tu vida y a lo mejor va a venir disfrazado de una persona que te está hablando del Señor. O a lo mejor en este momento soy yo, si vos estás ahí del otro lado y estás postrado o estás en un lugar de reclusión y no podés salir de ese lugar, pero el Señor te puede hacer libre. La libertad que el Señor nos trae es una libertad interior, una libertad del espíritu, que no importa lo que tengamos fuera. El apóstol Pablo estaba prisionero en una oportunidad junto a un hermano querido que era Silas, y estaban en la parte más profunda de los calabozos. Son calabozos, creo que es la cárcel Mamertina, si no me equivoco, donde estaba Pablo, y era como un subsuelo donde la humedad, el orín, el excremento, las ratas, todo iba a parar a ese lugar. Y ellos estaban con las manos y los pies en el cepo, y de golpe empezaron a cantar al Señor de gratitud, porque Él estaba ahí con ellos. Por eso que la libertad del Señor no tiene nada que ver con lo externo, sino con algo en el interior de uno. Y la cárcel tembló, y todos los cerrojos y digamos, las puertas de las prisiones se abrieron, todos quedaron en libertad, aunque ninguno se escapó. Pero bueno, no es para hablar de eso ahora, pero me vino el ejemplo, ¿no? Que nosotros podemos ser libres realmente por la verdad, por conocer lo que se nos predique, lo que se nos enseñe. Así que bueno, te dejo con esta palabra, hermano querido, te bendigo en el nombre del Señor, deseo que Él siga haciendo mucho bien a tu vida y bueno, que sigas conectado a los siguientes miércoles, a las otras transmisiones. Hay muchos hermanos que con una vida en el Señor, con distintos dones, distintas gracias, que están para hacerte bien, para acompañarte y para llevarte a la verdad. Gracias por tu tiempo y por tu paciencia. Te saludo y te bendigo en el nombre y en el amor del Señor Jesús. Chao.